Imagina esto. Un avión de combate valorado en $85 millones, el orgullo tecnológico del Kremlin, yace inmóvil en territorio enemigo. A tu alrededor, drones suicidas cazan objetivos, misiles silban por el cielo, y tienes exactamente 20 minutos antes de que todo el arsenal ruso convierta ese lugar en cenizas. ¿Tu misión? No destruirlo, robarlo. No estamos hablando de una película de Hollywood. Esto ocurrió de verdad, y lo que empezó como una operación imposible terminó siendo la traición tecnológica más devastadora en la historia militar moderna. Porque cuando robas un avión, robas metal, pero cuando robas su cerebro, robas el futuro de toda una fuerza aérea. La pregunta no es si lo lograron. La pregunta es, ¿cómo demonios lo hicieron? Y más importante aún, ¿qué pasó después? Si quieres ver más videos como este, asegúrate de darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Realmente ayuda a que el canal crezca. Ahora sí, prepárate, porque esta historia va a dejarte sin aliento. Son las 5:20 de la madrugada. Un campo embarrado en la zona gris de Kursk. Allí, hundido en la tierra como una bestia herida, descansa el Su-35 Flanker E, una máquina de guerra que costó $85 millones. Su tren de aterrizaje está destrozado después de un aterrizaje de emergencia sobre su vientre. Una humillación completa. Y en medio de ese caos, los operadores especiales del GUR ucraniano tienen exactamente 20 minutos para asegurar el radar Irbis que lleva en la nariz. Un sistema que vale $50 millones por sí solo. Si tienen éxito, los secretos más protegidos del Kremlin serán suyos. Si fallan, quedarán atrapados en el fuego cruzado más costoso del mundo. Esto no fue un accidente. Fue un atraco que comenzó 2 horas antes con un enjambre de fantasmas. Pero si te preguntas por qué no intentaron robar un MiG en su lugar, y en cambio apuntaron específicamente a un Su-35, déjame contarte un secreto militar increíble. El radar del Su-35 es una obra maestra de la ingeniería, pero funciona con un software que tiene un hábito muy peculiar. Cada vez que el sistema se enciende, envía una pequeña señal encriptada a su base de operaciones. Es como cuando tu vieja computadora con Windows solía llamar a casa para verificar su clave de activación. Para los rusos, esto era simplemente una característica de seguridad estándar. Para los ucranianos, era un rastro de migas de pan. No habían encontrado solo una falla. Habían encontrado una puerta trasera hacia la cabina más protegida del arsenal del Kremlin. Durante 4 días completos, vigilaron este Su-35 específico de la 105ª División de Guardias. Conocían sus niveles de combustible, su calendario de mantenimiento y, lo más importante, el momento exacto en que estaría más vulnerable en la zona gris de Kursk. Pero aquí está el problema. Kursk no es un patio de recreo, es un nido de avispas. Los rusos han cubierto la región con un paraguas de acero, baterías S-400 y Pantsir cada 30 metros. Es un lugar donde cualquier cosa con alas suele morir en cuestión de segundos. Las apuestas no podían ser más altas. Si los ucranianos solo quisieran destruir el avión, podrían haber usado un misil y listo, pero una pila de titanio carbonizado no sirve de nada. Querían el cerebro, ese radar Irbis de $50 millones y los códigos de encriptación que protegen todo el enlace de datos de la Fuerza Aérea Rusa. El objetivo era una eliminación suave, pero entrar en el espacio aéreo controlado por Rusia significaba volar hacia un muro de radar capaz de rastrear 300 objetivos a la vez. Un movimiento en falso, un segundo de duda, y los cazadores se convertirían en la presa. Pero nuevas tácticas con nueva tecnología estadounidense convertirían lo imposible en posible. La trampa estaba lista. Ahora, solo necesitaban que el Su-35 mordiera el anzuelo y volara hacia un laberinto fantasma que nunca olvidaría. 4:30 de la madrugada. 20 drones ucranianos Lyuti rugen hacia el cielo, sus motores gritando a 120 metros por segundo, a $15,000 cada uno. Son básicamente cortadoras de césped voladoras cargadas de explosivos
y se dirigen directamente al corazón del suministro energético ruso en Kursk. Dentro del centro de comando ruso, el paraguas de acero está en completo colapso. 20 puntos luminosos avanzan por sus monitores, y los comandantes enfrentan una elección brutal. Ignoran la amenaza, y ven arder sus depósitos de combustible, o disparan misiles S-400 de $2 millones contra juguetes de fibra de vidrio de 15,000. El pánico gana. Moscú grita pidiendo los pesos pesados. Dos Su-35 Flanker despegan desde la pista de Voronezh, liberando 16,600 libras de empuje brutal en posquemador para interceptar el enjambre basura. Para estos pilotos de élite, esto es una cacería fácil. Quieren sus bajas sencillas, y las quieren ahora. 6 minutos después del despegue, el primer piloto del Su-35 fija su rastreador infrarrojo, o S-35, sobre un Liuti. Ni siquiera se molesta en usar el radar. Quiere una eliminación limpia y silenciosa. El misil termobuscador R-73 sale del riel a Mach 2.5. 5 segundos después, ¡boom! El dron Liuti desaparece en un evento térmico significativo, convirtiendo $15,000 de plástico en una lluvia de confeti ardiente. El piloto ruso dice por radio: objetivo neutralizado, demasiado fácil, gira bruscamente, soporta 7 Gs y apunta al siguiente. Otro R-73 atraviesa el cielo del amanecer. Impacto. Un segundo dron se vaporiza. Los comandantes rusos están celebrando, pero deberían estar revisando sus cuentas bancarias. Acaban de gastar $4 millones en misiles para derribar $30,000 en drones. Es como usar un Ferrari para atropellar un par de patinetas de $10. Funciona, pero las matemáticas son suicidas. Los pilotos rusos están confiados ahora, empujando sus aceleradores hacia adelante, cazando los drones restantes. Se están adentrando más en la zona de combate, dejando atrás la seguridad de sus defensas aéreas terrestres. Piensan que están ganando el juego más caro del mundo de caza al pato. Lo que no saben es que mientras estaban ocupados volando señuelos baratos, sus propias computadoras de vuelo estaban siendo alimentadas con veneno digital a través de esa puerta trasera que Ucrania encontró 96 horas atrás. Mientras el Su-35 perseguía el último dron restante, aventurándose mucho más allá de su zona segura, se convirtió en el objetivo de la emboscada. Cada derribo que registraban los estaba atrayendo más profundamente hacia el enjambre fantasma, un salón de espejos donde los verdaderos espectros estaban a punto de aparecer, y no serían tan fáciles de golpear como una cortadora de césped con alas. Aquí está el porqué. Derribar esas cortadoras de césped baratas fue en realidad una sentencia de muerte para un avión de $85 millones. En el momento en que el piloto ruso apretó el gatillo contra los drones Liuti, hizo dos cosas. Transmitió sus coordenadas GPS exactas a todos dentro de un radio de 160 kilómetros, y mientras el primer dron se vaporizaba, 60 drones de la unidad Enjambre Fantasma, 2 despegaron simultáneamente desde matorrales ocultos a solo 16 kilómetros de distancia. Imagina que estás jugando al escondite en un salón de espejos. Ves a tu oponente por todas partes, pero cada vez que te lanzas, solo golpeas vidrio. Eso es exactamente lo que comenzó a suceder en la pantalla de radar del Su-35. Estos 60 drones no solo volaban, llevaban potentes procesadores de inteligencia artificial que hablaban directamente con el radar ruso. Usando la puerta trasera digital, los drones hackeados por Ucrania sabían exactamente qué frecuencias estaba escaneando el Su-35. No bloquearon la señal, la manipularon. El resultado: en el monitor del piloto ruso, no vio 60 drones diminutos, vio 60 F-16 Viper gritando hacia él desde todas las direcciones a Mach 2. Este es el momento impresionante. El piloto entró en pánico total. Intentó fijar un objetivo a las 12 en punto, pero instantáneamente desapareció y reapareció a las 6. Está golpeando botones tratando de obtener un bloqueo de misil,
pero el sistema de radar de $50 millones solo devuelve mensajes de error. Objetivo perdido. Readquiriendo. La pantalla de superioridad aérea más avanzada del mundo ahora se parece a un televisor roto de los años 90 en medio de una tormenta eléctrica. Pero mientras el Su-35 estaba ocupado persiguiendo sombras y quemando combustible en una pelea frenética contra fantasmas, pasó por alto completamente una señal diminuta y silenciosa, deslizándose a solo 15 metros sobre el suelo. Esa era la verdadera amenaza. Un solitario F-16 Viper ucraniano, usando datos alimentados directamente desde un Saab 340 AWACS, circulando de forma segura a 240 kilómetros de distancia. El F-16 mantuvo su propio radar completamente apagado. Era un asesino silencioso. A una distancia de 64 kilómetros, el piloto ucraniano presionó el botón de disparo y soltó un misil AIM-120. Irónicamente, este no era un disparo para matar. Ucrania no quería una pila carbonizada de titanio, querían el cerebro. El AIM-120 estaba configurado en modo de espoleta de proximidad. No apuntaba a los motores, apuntaba al espacio justo unos metros por encima de la columna vertebral del Su-35. 3, 2, 1. El misil detonó, pero no apuntaba a la cabina. Estaba programado para explotar 3 metros por encima de la sección de cola trasera. Una nube de tungsteno destrozó los estabilizadores horizontales y cortó las líneas hidráulicas primarias en la cola. En un instante, la bestia invencible quedó paralizada. No se desintegró. Se convirtió en un planeador de alta velocidad. Mientras el Su-35 realizaba un brutal aterrizaje de panza en el barro de Kursk, el fuselaje actuó como un amortiguador de 18 metros, manteniendo el radar Irbis en la nariz perfectamente intacto. El piloto ruso tiene exactamente 1,5 segundos para tomar una decisión. Tira de las palancas, la cabina sale disparada, y el piloto es expulsado al cielo bajo un paracaídas blanco, viendo desaparecer su carrera de $85 millones en la Tierra. Pero la guerra real apenas está comenzando. Cada operador de radar dentro de 320 kilómetros acaba de ver desaparecer ese punto luminoso. Moscú está en frenesí total. Saben exactamente qué hay en ese avión. El radar Irbis es la joya de la corona, y preferirían convertir ese campo en un cráter antes que dejar que Ucrania lo toque. 5:22 de la madrugada. De vuelta en el comando ruso, la orden es fría e inmediata. Vaporizar los restos. Sin supervivientes. Sin evidencia. 2 bombarderos Su-30 y 4 fullback, orbitando a 96 kilómetros de distancia, son inmediatamente dirigidos al sitio del accidente. Su misión es simple: soltar 4 bombas guiadas por láser FAB-500 y convertir ese Su-35 en un cráter de 9 metros antes de que los ucranianos puedan siquiera oler el combustible del avión. Sin embargo, el equipo GUR de Gran Robo de Aire ya está allí, emergiendo de una línea de árboles cercana como un monstruo de un video de heavy metal. El transportador de equipo pesado 1070 Jet ruge a la vista. Imagina el Uber XL más agresivo del mundo, pero construido por Oshkosh y diseñado para transportar tanques Muno Abrams de 70 toneladas a través de barro líquido. Esta bestia de 8x8, impulsada por un motor diésel Detroit de 700 caballos de fuerza, atraviesa la tierra con sus neumáticos de 135 centímetros, dejando surcos lo suficientemente profundos como para enterrar una motocicleta. Los técnicos del GUR saltan antes de que el camión se detenga. Tienen exactamente 12 minutos. Mover un Su-35 con su envergadura de 15 metros es imposible en estos caminos, así que colocan cargas lineales moldeadas a lo largo de las raíces de las alas. En un chasquido controlado, las alas masivas son cortadas. El barro de Kursk, congelado por el frío de la mañana, actúa como un tobogán lubricado. Los cabrestantes duales de 25,000 kilos del 1070 gritan mientras arrastran el fuselaje sin alas sobre el remolque. Es un ballet de heavy metal de 15 toneladas, ensayado 50 veces en viejos armazones soviéticos.
El reloj está corriendo, y el cielo no está esperando. ¡Vampiro! ¡Vampiro! El AWACS Saab 340 ucraniano, merodeando de forma segura detrás de la frontera, detecta a los Su-34 rusos fijando sus designadores láser. Los rusos lanzan 2 misiles K-29, cada uno con una ojiva de 320 kilos, disparados hacia los restos a Mach 2. Pero Ucrania no solo trajo un camión, trajeron un escudo invisible. Los 50 drones de IA restantes forman un muro de oscurecimiento multiespectral a 150 metros de altura. Liberan una nube espesa de paja de fibra de carbono y aerosoles metálicos. Para los designadores láser de los Su-34 rusos y los misiles K-29 guiados por TV, el sitio del accidente simplemente desaparece. Los haces láser se dispersan inútilmente contra la nube de aerosol, y los buscadores de TV quedan cegados por un vacío gris. Los misiles pierden el bloqueo, sobrepasando los restos por 297 metros. La onda de choque rompe las ventanas de una granja cercana, pero el Su-35 permanece intacto. Los pilotos rusos del Su-34 están furiosos. Se lanzan más bajo, tratando de obtener una visual, pero se topan directamente con la trampa Patriot. Una batería Patriot ucraniana escondida en un bosque a 32 kilómetros finalmente cambia su radar de espera a modo de eliminación. El modo de búsqueda es un faro. El modo de rastreo es un foco. El receptor de advertencia de radar del Su-34 grita con un tono sólido. El piloto ruso gira bruscamente, soltando paja como si su vida dependiera de ello. Porque así es. Un interceptor PAC-3 sale del contenedor a Mach 4. En menos de 15 segundos, el cielo sobre Kursk se ilumina con una bola de fuego de $50 millones cuando el primer Su-34 es neutralizado. Abajo en el suelo, el conductor del Mil-70 está sudando a través de su chaleco táctico. El Su-35 finalmente está en el remolque, pero está sentado de forma incómoda. 8.000 toneladas de silo de granos en nuestro último video fueron pesadas, pero esto es $85 millones de no lo dejes caer. Vamos, vamos, vamos. El Mil-70 se pone en marcha. Su transmisión de 18 velocidades grita mientras arrastra la carga aerodinámica de 15 toneladas hacia el camino pavimentado. Se están moviendo a 72 kilómetros por hora. Rápido para una caza sobre ruedas, pero un blanco fácil para la artillería rusa. Moscú ahora está lanzando todo lo que tienen. Lanzan un enjambre de 10 drones suicidas Lancet desde una cresta cercana. Estos son los escalpelos del ejército ruso. Se lanzan en picada a 160 km por hora, apuntando al bloque del motor del Mil-70. Pero los especialistas ucranianos en guerra electrónica, en la parte trasera del JET, activan una cúpula de salto de frecuencia. Usando Starlink Mini para sincronización de datos en tiempo real, crean una zona muerta de 90 metros. Cuando los Lancets entran en el radio, sus transmisiones de video se convierten en estática. 4 Lancets pierden el rumbo, estrellándose inofensivamente en los surcos. 3 más son eliminados por operadores de guerra electrónica usando inhibidores portátiles Skynode. Es un sprint de 48 kilómetros hasta la frontera a través de un corredor de fuego. La artillería rusa de 152 milímetros está enmarcando la carretera. Los proyectiles aterrizan cada vez más cerca. Cada impacto envía una lluvia de metralla contra el fuselaje expuesto. Suena como 1000 martillos golpeando una campana. El equipo del GUR no solo está conduciendo, están trabajando. Dentro de la cabina de soporte del remolque, un técnico tiene un cable de fibra óptica conectado a la bahía de aviónica del Su-35. No está mirando la artillería, está mirando el código. Lo tengo, susurra por las comunicaciones. El Irbis todavía está transmitiendo. Está intentando llamar a casa. El radar ruso, incluso en su estado muerto, sigue siendo un traidor. Está transmitiendo una señal de mantenimiento de baja potencia diseñada para ayudar a los técnicos rusos a encontrar un pájaro perdido. Pero en manos del GUR, esta señal es una brújula digital.
Cuando el E-1070 cruza el puente final hacia territorio ucraniano en Sumy, el misil balístico ruso Iskander finalmente llega. Demasiado tarde. La ojiva de 450 kilos del misil vaporiza el puente exactamente 45 segundos después de que el 1070 lo cruzara. El atraco es exitoso. El gran chico ha entregado el premio. El Su-35 se sienta en el remolque, embarrado, maltratado, pero con su cerebro completamente abierto para ser tomado. Cuando el Mi-70 Jet rueda hacia un hangar fuertemente camuflado en la región de Sumy, es aquí donde la traición definitiva se transforma de un atraco de campo de batalla en un terremoto estratégico para el Kremlin. Dentro del hangar, los ingenieros cibernéticos del GUR ucraniano aíslan el radar Irbis del Su-35 en una jaula de Faraday, una habitación que mata todas las transmisiones rebeldes. Pero no solo se sientan allí, conectan un cable de fibra óptica directamente al puerto de mantenimiento, creando un puente de intermediario. Esto permite que el radar piense que está hablando con el cielo, mientras el GUR filtra cada paquete de datos. Lo que encuentran dentro de este enlace digital es el santo grial de la ingeniería rusa perezosa. ¿Recuerdas ese saludo de llamar a casa que mencionamos? Resulta que la suite de aviónica del Su-35 ruso opera exactamente como un sistema doméstico inteligente de alta gama, pero mal asegurado. Para mantener la sincronización de superioridad aérea, cada Su-35, en la 105ª División de Guardias, está programado para hacer ping periódicamente a un servidor central en la base aérea de Voronezh, para actualizar su enlace de datos encriptado. Es la ironía definitiva. El caza más avanzado de Rusia tiene la lealtad digital de un iPhone robado tratando de encontrar a su dueño. En lugar de bloquear la señal, los técnicos del GUR crean un sandbox digital, un entorno falso que engaña al Su-35, haciéndole creer que todavía está sentado en una pista rusa. El radar hace ping a Voronezh, y Voronezh responde. Bingo, el rastreo inverso es instantáneo. En minutos, los ucranianos no solo están mirando un avión, están mirando a través de los ojos de toda la base aérea de Voronezh. Han evadido el firewall y ahora tienen un mapa en tiempo real de cada hangar, cada depósito de combustible y, lo más importante, las coordenadas GPS exactas de cada otro Su-35 actualmente en mantenimiento. Moscú no solo perdió un avión de $85 millones, acaban de entregar la llave maestra de todas sus operaciones aéreas de primera línea. Dentro de las 48 horas posteriores a esta extracción de eliminación suave, Rusia se ve obligada a dejar en tierra toda su flota de flankers en la región. Se dan cuenta de que su enlace de datos encriptado ya no es un escudo, es una baliza de rastreo. Esto crea un agujero de seguridad masivo de 320 kilómetros en el frente de Kursk, obligando a los bombarderos rusos a volar sin escoltas de caza o retirarse a bases en lo profundo de Rusia. El paraguas de acero ha sido plegado y tirado a la basura. Ahora, veamos las matemáticas de la traición. Por un lado, tienes al Kremlin, que pasó 15 años y miles de millones de rublos desarrollando un asesino de rapaces que terminó siendo capturado por un camión de 700 caballos de fuerza y un código inteligente. Por el otro lado, tienes a Ucrania, que usó $600,000 en drones fantasma para asegurar un radar de $50 millones e inteligencia que vale miles de millones. Pero aquí está la pregunta para ti, las mentes tácticas en casa. Si fueras el comandante ucraniano y acabas de descubrir esta puerta trasera digital, ¿cuál sería tu próximo movimiento? ¿Lanzarías un ataque masivo en la base de Voronezh inmediatamente? ¿O te quedarías en silencio y continuarías escuchando cada plan de vuelo ruso durante el próximo mes? Déjame saber tu elección estratégica en los comentarios. Gracias por ver esta inmersión profunda en el atraco del siglo. Si quieres ver más sobre Gran Robo de Aire y la tecnología que está cambiando el rostro de la guerra moderna, asegúrate de darle al botón de suscribirse. Por ahora, me despido.